Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Continuamos con el estudio de nuestra porción semanal de la bendita Torá, que lleva por nombre Nasó, que significa levanta. El día de hoy leemos en el libro de Números, en el capítulo número 5, los versos del 1 al 10. Pareciera que al comenzar este capítulo, los temas que se tratan a continuación no tuvieran que ver con lo que hasta ahorita veníamos viendo en este libro de Números, como si no hubiera una conexión, ya que venimos hablando de los diferentes censos que el Eterno mandó hacer dentro del pueblo de Israel, y de pronto el capítulo 5 nos habla acerca de algunas medidas disciplinarias. Comienza diciendo que expulsen fuera del campamento a aquellas personas detectadas con el problema de Sarat, es decir, de lepra, aquellos que tuvieran alguna enfermedad de tipo sexual y aquellos que estuvieran contaminados también por tener contacto con cadáveres. Entonces, pareciera que no hay una conexión muy clara. Sin embargo, explican los sabios que los censos, al realizarse estos censos, sirvieron, entre otras cosas, para detectar a todas las personas que estaban atravesando por algún tipo de situación, como las mencionadas aquí en el capítulo número 5. Ahora bien, al detectar estos casos, inmediatamente viene la orden de expulsarlos fuera del campamento del pueblo de Israel, y expresamente el Eterno dice para que no contaminen al resto del campamento. Sabemos que cuando se detecta algún tipo de problema, y lo hemos aprendido ahora todavía más con la pandemia, si se detecta que alguien tiene este problema de la enfermedad, pues la instrucción es aislarlo inmediatamente para que no vaya a contaminar a los que están más cercanos. Acá estamos hablando de problemas de carácter espiritual, es decir, de origen espiritual. Ya hemos aprendido que las personas que padecían Sarat era porque habían cometido pecado de murmuración, o estaban cometiendo pecado de chismes, hablando de sus semejantes, y por esta causa venía a ellos lo que es conocido acá como lepra, por el pecado de la lengua maligna. También habla acerca de una enfermedad de carácter sexual, el flujo. Algunas traducciones incluso lo traducen como gonorrea. Y bueno, entonces está hablando de fallas, de pecados. Está hablando de que estas personas están padeciendo esto porque abiertamente han fallado a los mandamientos del Eterno. También los que se han contaminado con cadáver, pues de igual manera. El Eterno a estas alturas, recordemos, ya había sido dada la Torá, ya la mayoría del pueblo de Israel conocía todos los mandamientos fundamentales y básicos que el Eterno les había entregado, y entonces, ya conociendo los mandamientos, estaban fallando a esos mandamientos, por lo cual el Eterno inmediatamente ordenó que se actuara expulsando a estas personas del campamento, aislarlos del resto del pueblo para que no contaminaran. Recordemos, hermanos, que el pecado es algo pues altamente contagioso. Cuando una persona vive en pecado o está cometiendo pecado, normalmente tiende a contagiar a otros. Otros ven ese mal ejemplo y empiezan a hacer lo mismo, y entonces el Eterno ordena aislar a todos ellos. De alguna manera esto era un freno, y es que el Eterno a través de la historia siempre ha actuado de esta manera. Siempre el Padre ha tratado de ponerle freno al pecado. Vemos nosotros aquella acción, por ejemplo, del gran diluvio universal, como se conoce, fue precisamente ponerle un freno al pecado. Lo ocurrido con Sodoma y Gomorra igual fue ponerle un freno al pecado. Lo ocurrido también con la Torre de Babel es ponerle un freno al pecado, y podemos encontrar muchos ejemplos, sobre todo en la travesía de Israel por el desierto, donde el Eterno lleva acciones
lleva a cabo acciones hacia el pueblo de Israel para frenar el pecado. Y esto de aislar a los que tenían estos problemas era precisamente ponerle un freno al pecado, que no se siguiera extendiendo tanto y con tanta fuerza. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra generación el día de hoy es precisamente que fallamos en ponerle freno al pecado. Hoy el pecado nos ha rebasado. Hoy vivimos en medio de una generación perversa, sin temor del Eterno, una generación que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y todo porque los que conocemos de la Escritura, los que tenemos temor del Eterno, hemos fallado en nuestra encomienda de ponerle freno al pecado. Entonces el pecado nos ha rebasado, y en lugar de que nosotros le pusiéramos freno al pecado, hoy en día el pecado frena a los que somos temerosos, el pecado frena a las buenas personas. Esto es algo que se ha salido de control, es algo que solamente el bendito Redentor de Israel y del mundo, Yeshua HaMashiach, solamente Él podrá remediar, solamente Él podrá traer el freno al pecado en este mundo. Shalom, shalom y bendiciones.